¿Por qué es tan importante el primer capítulo? Imagina que tu historia es como una puerta. Pues el primer capítulo es la llave que invita al lector a entrar y conocer tu historia. Según Daniel Pennack, en su libro Como una novela, tenemos entre 20 y 25 páginas, entre las primeras 20 y 25 páginas para enganchar al lector. Así que tenemos que aprovechar cada una de ellas. Every single one of them. Un buen inicio puede ser la diferencia entre un libro que te enganche y que te lo leas de una sola sentada a un libro que pase a la lista de los voy a leer en algún día, que es lo mismo la lista de los nunca. Además, que estamos en una era donde hay tantas distracciones que necesitamos enganchar al lector de manera inmediata con nuestra historia. Entonces, ¿cómo se escribe un primer capítulo irresistible? Quédate conmigo y vamos a verlo. Una manera muy interesante de comenzar un primer capítulo es creando una escena impactante o una imagen poderosa. Tienes que captar al lector de inmediato. Entonces tú puedes crear un diálogo que sea interesante o una descripción muy vívida. Puede ser sencillo, pero que invite al lector a saber y a querer saber más. Puede ser algo tan fácil como: era un día frío y luminoso de abril y los relojes estaban dando las 13. Automáticamente quieres saber qué es lo que está sucediendo. Te mete de una en la historia. Por cierto, esta es la primera línea de un clásico 1984 de George Orwell. Otra manera que te puede servir en un primer capítulo es crear un conflicto de manera inmediata. Puede ser una discusión o puede ser una persecución, pero lo importante es que crees algo que cause tensión o, en su defecto, que cree circunstancias que le obliguen al lector a querer saber cómo se van a resolver esos problemas o qué circunstancias van a suceder. No tiene por qué ser precisamente el conflicto principal de la historia, pero sí te pueden servir un conflicto o algo que suceda que cause ese tipo de tensión o cause ese tipo de interés en el lector. No tiene por qué ser algo precisamente violento, porque, por ejemplo, en Orgullo y Prejuicio de Jane Austen, la historia empieza simplemente con que un niño rico se muda a un suburbio. Y allí hay un finito ramillete de posibilidades y de circunstancias que el lector quiere saber qué va a pasar ahora. Otra manera de empezar tu primer capítulo de manera impactante es creando a un personaje o introduciendo a un personaje de manera inolvidable. Darle un buen contexto, constrúyelo muy bien. Tenemos un vídeo donde te puede explicar cómo construir a los personajes. Y de esta manera tú lo vas introduciendo en la historia desde el mismo primer capítulo, con acciones y con cosas que de inmediato el lector se va a sentir identificado y quiere saber qué más va a suceder con él. Un ejemplo claro puede ser Sherlock Holmes o en los Juegos del Hambre con Katniss Everdeen. Son dos ejemplos muy, muy, muy fiables que te pueden servir para que tú puedas introducirte en tu primer capítulo. Otro consejo muy importante es adquirir en Amazon. Ahora sí voy a escribir mi libro, Manual para Nuevos Escritores, que es un libro que tiene tips y herramientas de muchas de las cosas que hemos visto en el canal y otras cosas adicionales que te pueden servir a ti para escribir tu libro, o si eres un veterano para pulir tus cositas que te hagan falta por allí. Este es el libro del canal y te puede servir para muchas cosas en tu libro. Ahora sí voy a escribir mi libro, Manual para Nuevos Escritores. Lo puedes conseguir en Amazon. All right, I will buy it. Otra forma de empezar un primer capítulo de manera impactante es crear un mundo inolvidable. Mete al lector de una vez dentro del contexto del entorno. Crea una imagen sensorial. Darle al lector esa posibilidad de poder entrar en tu mundo de una manera impactante, inolvidable, que lo sienta que está allí. En las primeras líneas, en el primer párrafo. Por ejemplo, tenemos un ejemplo clásico. En un agujero en el suelo vivía un hobbit. No un agujero húmedo, sucio, repugnante, con restos de gusanos y olor a fango, ni tampoco un agujero seco, desnudo y arenoso, sin nada en qué sentarse o qué comer. Era un agujero hobbit, y eso significa comodidad. Ya de esa manera, inmediatamente, Tolkien usa elementos sensoriales para que el lector se sienta dentro del mundo, y a partir de allí quiera seguir leyendo porque se siente a gusto, se siente cómodo. O en su defecto, siente que las cosas que están sucediendo a su alrededor crean tanto impacto que quiere saber qué más va a suceder dentro del mundo y con los personajes. Un consejo muy importante dentro del primer capítulo es saber mantener la atención y el ritmo. No sobrecargues tanto de información y aprovecha para ir sucediendo cosas que al final van creando esa tensión que te obliga y que deja ese
esa forma, esa acción y esa escena en un punto donde tú puedes culminar el primer capítulo y obligue al lector a seguir leyendo al siguiente, y luego al siguiente, y luego al siguiente, y es una cadena. Entonces, en el primer capítulo tienes que saber mantener ese equilibrio entre la información que tú vas a dar, porque obviamente en el primer capítulo tienes que presentar el mundo o presentar a los personajes, pero también tienen que ir sucediendo cosas que vayan avanzando la trama, y dejar el capítulo en un punto donde obligues al lector a tener que pasar página, a poder seguir. Eso es una manera, mantener el ritmo y la atención en el primer capítulo. Y otra forma muy potente de empezar tu libro y en tu primer capítulo es plantear una pregunta intrigante. Cosa de que el lector obviamente quiera saber qué está pasando. Por ejemplo, eran las 9 de la mañana y en ese momento el sol se apagó. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué se apagó? Necesito saber más. El lector necesita saber más. Es importante que le crees esa necesidad al lector para que pueda él engancharse y pueda seguir leyendo y seguir leyendo y seguir leyendo de una sola sentada. Pasa el primer capítulo, entonces crear una cadena y sigues al otro y sigues al otro y sigues al otro hasta las 3, 4 de la mañana, donde lees la última línea donde dice que Frodo estaba vivo pero en manos del enemigo, y cierras el libro. Y tienes que obviamente buscar el tercero de manera inmediata y seguir leyendo porque quieres saber qué fue lo que pasó con Frodo. Y después estás hasta las 5, hasta las 6, hasta las 7 de la mañana, no duermes, al día siguiente tienes que ir a la universidad. Cosas que pueden pasarle a alguien. Ahora dime, ¿cuál es ese primer capítulo de ese libro que te haya enganchado tanto que no hayas podido dejar de leer por horas y horas y horas? Déjamelo en los comentarios. También si tienes algún otro consejo, alguna forma impactante en la que podemos comenzar nuestro primer capítulo, pues déjaselo a cualquiera y así aprendemos entre todos. Yo sé que tú le quieres compartir este video a cualquiera que le pueda servir esta información, a ese amigo tuyo que vive en un agujero, pero que no es un agujero hobbit precisamente, o a aquella persona que piensa que Los Juegos del Hambre es un libro de cocina. No olvides también que tenemos el servidor de Discord disponible para todos ustedes de manera gratuita. Allí podemos hacer comunidad de una manera sana y respetuosa. Hablaremos de literatura, de muchas cosas que tengan que ver con literatura o cualquier otra cosa que te dé la gana. ¿Vale? Entonces, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.